en conjunto con todos, reitero, los que pasan y desfilan por esta cabina, aportando cada quien su grano de arena. Quiero saludar, darle la bienvenida, ¿verdad, Nicauli, que ya se une a la familia. Así que, digo, lo hicimos en privado, pero quiero hacerlo en público también. Enhorabuena, ese espacio, ¿verdad? Hoy se habla, pues esté pendiente a la programación y los días que le toca a Nicauli. Y bueno, también saludar a la gente del Cibao que nos está escuchando a través de la 96.7. Es un gusto tenerles también, es una audiencia de lujo. Allá también hay gente que nos escribe, que nos da seguimiento. ¿Cómo vamos? Ajá. ¿Cómo están? No lo escuché, fue grabado, no fue grabado. Bueno, aquí estamos, en vivo y en directo por Pura Vida 929. Y claro está, la gente que nos ve a través de los lives, la gente que nos ven diferido a través de de las plataformas de puravidafm.net. Bueno, en fin, a todo el que nos da seguimiento a través de esta gran podium nacional que es Pura Vida. Hoy, Loreni, vamos a hablar de un tema que yo creo Ujú. que es muy útil, muy práctico, muy lunes, muy de lo que es nuestra vida y es también algo que nos repercute a todos nosotros y es cómo nosotros convertimos los problemas en oportunidad. Así es. O sea, ¿cómo es que se hace eso? Yo me pregunto, a veces yo escucho frases que suenan tan enigmáticas, tan épicas, parecen Ujú. sacadas de una epopeya griega y una prosa vuelta, un discurso, tú que estás oyendo en este lunes, tienes que convertir aquel problema que te está ocurriendo en una oportunidad genial. Eso suena de lunes, ¿verdad? Sí. Suena muy bien, Muy lunes. suena de motivación, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo logro? Ayer compartía sobre un personaje con el que me identifico por varios factores, que es Ujú. Sansón. Ok. Eh, Me identifico con él porque refleja muchas de las cualidades nuestras como humanos, ¿verdad? O sea, a veces nos confiamos más de la cuenta, Ujú. jugamos con el pecado de una forma indiscriminada, nos vamos adentrando gradualmente en ciertas situaciones. Y obviamente no voy a tocar las cosas que hablé ayer, para eso, bueno, están las cosas Comunidad. grabadas de Comunidad Bíblica de Fe, usted puede verlas ahí. Sin embargo, este personaje, cuando yo veo la trama, cuando yo veo el curso de las acciones que tomó el actor, ¿verdad? El protagonista, a mí me llamó mucho la atención el precio que pusieron. Eso está para referencia en el libro de los jueces, capítulo 16, para los que llevan anotaciones. Fíjate que dice que a Dalila le ofrecen una cantidad de 1100 ciclos de plata, 1100 ciclos de plata, y estos 1100 ciclos de plata equivalían a 5 príncipes, 5500 hoy, para hacer el cálculo rápido. Estamos hablando de que a esta mujer le ofrecen cerca de $47,000, más o menos al precio de la plata actual o del gramo de plata actual. Le ofrecen $47,000 por entregarle a este hombre. Sabemos todo lo que pasó en la historia, ¿verdad? El hombre se fue adentrando, esta mujer lo vende, él cae, él creía que podía librarse como en las otras ocasiones y el punto es que pereció. Ahora, ¿cómo hay un giro de la trama en este evento cuando este hombre está en un lugar, están haciendo fiesta sobre la vida de él, se están burlando de la vida de él y cómo él cambia estas cosas? Mire, cuando hablamos de problemas, yo creo que estamos hablándole a todo el humano, porque de hecho alguien dijo, un filósofo dijo que cuando usted le habla al problema, usted le está hablando a la cantidad de habitantes que tiene el planeta. Hoy todos tenemos problemas. Ujú. Cuando una gente va a un trabajo y dice, no es que yo tengo muchos problemas, yo me encuentro esa excusa tan absurda y estúpida, porque todo el que va a un trabajo tiene problemas. O sea, Lorraine está aquí muy sonriente, muy ella, muy bella, muy pintada de rosado, pero tiene situaciones. Yo estoy aquí ni bello, ni nada, ni pintado, pero tengo problemas. Entonces, situaciones, pero eso no impide que usted sea funcional y que usted haga lo que usted está llamado a hacer. Correcto. Entonces, volviendo al escenario, tomándolo con pinzas, ¿verdad? Sin hacer una exposición bíblica como tal. Lo primero es que cuando tú te encuentras en una situación, o sea, tengo un problema, ya se ha dicho mucho lo que nosotros debemos entender y es
reevaluar o aceptar el problema que estamos teniendo como el fracaso, qué significa, y entonces convertir eso en una lección de aprendizaje, repito, de una forma más clara y más precisa. Primer paso, y eso lo han dicho los psicólogos, lo hemos dicho todos probablemente en algún momento, el primer paso, que aparte del reconocimiento del problema, ok, tengo un problema, lo próximo es la aceptación del fracaso que implica el problema. ¿Por qué me detengo ahí? Bueno, porque muchos de nosotros venimos con ideales de la vida donde se supone que nuestra vida es excelente, que nuestra vida es la mejor, siempre he dicho, probablemente aquí, y si lo digo de forma repetida, pues excúseme, pero siempre he dicho que a nosotros no nos contaron. Si tú hubieses sabido todos los temas que tú ibas a vivir aquí en la tierra, probablemente tú hubieses decidido quedarte donde estabas. Si era en cualquier lugar, en el Topos Uranus de Platón, por allá arriba, a mí me hubieran dicho, Víctor, mira, a ti te van a pasar tales cosas, tú vas a hacer tales disparates y contra ti se va a hacer esto, esto y esto. Yo le hubiera dicho, mira, déjame Detén aquí eso donde ahí. estoy, yo No estoy me muy bien lleves. aquí, yo no quiero bregar con esa gente allá, déjame donde estoy. Nadie pide venir a este mundo y de hecho Job capítulo 5 claramente es un pasaje que yo lo llevo tatuado cuando dice, así como se levanta la chispa del fuego, así nace el hombre para la aflicción. O sea, llegar al mundo, el mismo Salomón, de forma hasta cínica, pienso yo, dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Pastor, cuando se refiere que lo lleva tatuado en su corazón, ¿verdad? Yo no tengo problemas con los tatuajes, No, eso no, es otro no. tema, pero no me puedo poner en rojo con la audiencia. Claro, claro. Pero sí, no lo tengo tatuado en ningún lado, En ningún sino lado. en el En el alma, alma. en la impronta de ese pasaje, Hago la ¿verdad? salvedad porque sé que no lo tiene físicamente, ¿para qué? Bueno, bien, no entremos en ese Exacto. tema. Ese es un tema que lo No, tenemos pendiente. lo tenemos pendiente, ni de ese ni del divorcio voy a hablar. Pero bueno, eh, el tema está en que si yo no, o sea, una cosa es el reconocimiento, ¿verdad? Pero no, yo reconozco que me equivoqué, pero no aceptamos el fracaso. Y el fracaso, o sea, yo aceptarlo, yo darme la licencia de entender, no darme la licencia para pecar, no es que ya pasó, ya donde estoy. En el caso de Sansón, fíjate que él empezó por regiones, si tú te das cuenta, desde el 13 hasta el 16, que es donde se trata la historia de él va profundizando en las regiones donde se va metiendo, al punto de que llega a lo más profundo en ese momento de la región, que era Gaza. Fíjate que en el capítulo 16 dice que él llegó hasta Gaza. Antes él no había llegado hasta allá. ¿Y qué te indica a ti? Que nosotros, como nos sentimos confiados, vamos metiéndonos hasta que llegamos al fondo, a lo más denso del problema. Y bueno, pues ahí ya llegaste. Es un discurso tonto, absurdo, nosotros partir de la idea de, bueno, tú debiste pensarlo mejor, tú debiste hacer algo por tu vida, tú debiste, sí, todo eso es cierto, pero ya, o sea, yo debí haber hecho lo que no hice, pero lamentablemente hice lo que hice. Y eso no es solo un discurso hacia afuera, eso suena bien. O sea, yo venir aquí, yo estaba, bueno, antes de llegar a la emisora, estaba en un programa de televisión y me hacían una pregunta un poquito más técnica de temas de marketing, de cómo si yo tengo una crisis de comunicación, cómo, cómo yo puedo rescatar la confianza en el punto donde yo le he perdido. Mire, eso es algo que usted no gobierna. Sin embargo, yo citaba inclusive un texto bíblico cuando dice Proverbios que el que se arrepiente y se aparte se obtiene misericordia. O sea, tú la forma de acortar el proceso para la redención es el reconocimiento y la aceptación. O sea, usted quiere salir de un problema, reconózcalo, acéptelo y enfréntelo. Reconózcalo, acéptelo y enfréntelo. Buscar culpables es tonto. Hay gente que se va a pasar la vida entera siempre. Se pierde tiempo con No, eso. no, hay gente que pierde la vida, no solo el tiempo, Ujú. la vida, culpando a sus padres, al jefe, a la universidad, al trabajo, al emprendimiento, al país, al presidente, a la macroeconomía, a la microeconomía, al ladrón, a los tapones. Todo eso es cierto, pero siempre se ha visto que donde hay caos hay posibilidad de hacer grandes cosas. Fíjate cómo la Biblia inicia. La Biblia inicia en Génesis 1 de forma caótica y dijo Dios sea la luz.
O sea, empiezas con un caos, pero hay una posibilidad siempre de revertir ese caos y hacer algo perfecto y excelente. Entonces, cuando nos paramos sobre eso, cuando yo reconozco, pero no solo reconozco, porque yo creo que mucha gente llega al reconocimiento. Por eso decía y citaba lo del programa de televisión, es un discurso bonito. Yo decirte, mira, Lorena, yo te fui infiel, perdóname. Nada, perdóname, porque después de ahí no hay mucho que hacer. Sin embargo, es el paso más sano, más corto. Luego de yo decirle eso a Loreni, estoy poniendo un ejemplo, el próximo paso es hacia adentro. Aceptar, si mira, tú que has ayudado a tantas personas, y yo tomo el caso de Sansón porque estaba en la cúspide del poder en ese momento. Era un líder, había pasado la vida entera, la vida entera de su reinado, aunque no eran reyes, eran ese concepto de jueces, como lo vemos, eran básicamente eh, reyes de tribus nómadas, así hay que ponerlo de una forma más práctica para entenderlo, eran líderes tribales, esa es la definición correcta. Este tipo que dura 20 años, fíjate que juzgó a Israel 20 años, duró 20 años estando en la cumbre del liderazgo, cuando le toca reconocer, o sea, fíjate que después él va a clamar a Dios en medio del templo, aquel evento donde empuja las columnas y el templo colapsa y él muere y mueren todos, eh, pero él va a tener que haber pasado por un proceso de reconocimiento y de aceptación. O sea, sí, es verdad. Aceptar no es lo mismo que reconocer. Yo reconozco hacia afuera, pero yo acepto hacia adentro. Y es ahí donde yo quiero, y por eso me he detenido un poco a explicar eso, porque sí está trillado el tema de reconoce, reconoce, reconoce. Yo reconozco, pero no lo acepto. A veces internamente esa transacción no se da donde sí, mira tú, el tipo bien, el estudioso, el académico, en el caso de Sansón, el formido, el héroe, el líder, mira dónde has caído. Hay que aceptar eso. Y ese proceso es un trago amargo y difícil. Y yo quiero transferírselo a todo el que nos está escuchando o viendo en esta mañana. No es lo mismo reconocer que aceptar. Usted puede haber reconocido que falló, pero no haberse perdonado lo que está sucediendo porque no lo ha aceptado en su vida. Mi hermano se equivocó. Hermana, te equivocaste. O sea, ya te equivocaste. Pero hacia adentro es esa actitud de, mira, Lorena, sí fallé. Víctor, sí te equivocaste, mi hermano. Qué mal, qué pena, qué vergüenza. Eso no fue lo que te enseñaron. Usted tiene toda la razón. Una cosa es yo a sentir hacia afuera y otra es a sentir hacia adentro. Sí, Víctor, es cierto. Eso no es lo que tú has aprendido, pero ya. Porque si nos quedamos patinando en ese evento del ciclo, nunca podremos convertir un problema en una oportunidad. El hecho de aceptar nos lleva a una acción, pastor. Debería. Debería. ¿Por qué? Porque cuando yo acepto, entonces vendría el segundo paso, que sería el comenzar a trabajar una reconstrucción de lo que tengo. Fíjate que Sansón, y voy a quedarme con ese paralelo, Sansón, lo que ya había perdido los ojos, Sansón le pide a un muchacho, mira, ponme cerca de las columnas. Él tenía inteligencia, habilidad y todavía tenía capacidad de creer en Dios. Porque ahí él va a clamar y va a decirle, mira Jehová, ayúdame. Por ende, él comenzó a tomar acciones dentro de su crisis. Él no dejó de ser el arlequín, perdón, en el que ellos lo habían convertido, el bufón de la corte en ese momento. No dejó de ser el preso del trofeo de los filisteos. No dejó absolutamente de ser nada de eso. O sea, las consecuencias estaban ahí, pero él internamente dijo, espérate, yo todavía tengo a Dios. Y yo quiero recordarle eso a todo el que me está mirando. Todavía usted cuenta con Dios, todavía. No importa en la situación a la que usted ha caído, dónde ha llegado, como dice el Apocalipsis a la iglesia en el capítulo 2, mira dónde has caído. Mire, no importa, todavía contamos con Dios. Y eso es algo que debe entonces llevarnos a esa acción de confiar en aquel que puede restaurar lo que nosotros, aquí no tiene que ver con el otro, lo que nosotros mismos hemos destruido. Y una frase, uno de los versos inclusive, creo que el 22 o el 23 de Jueces 16, fíjate que dice que cuando lo apresaron, cuando le cortaron el cabello,
Y es algo que yo, eso sí lo mencionaba ayer y quiero mencionarlo hoy de nuevo y lo voy a mencionar mañana y esta semana entera. Ujú. El cabello volvió a crecerle. Dice el texto, el cabello comenzaba a crecerle nuevamente, señores. Si develaste tu corazón, te equivocaste, hiciste un lío, yo no lo estoy minimizando. Lo que estoy diciendo es que usted no tiene por qué quedarse en esa situación. Exacto. Usted no tiene por qué quedarse en esa condición. Fíjate que la esperanza al final del día, dice la misma Biblia, Santiago capítulo 2, que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces usted no tiene por qué quedarse en una posición de anquilosamiento. Tu pregunta, la aceptación debería llevarme a otro paso totalmente. Comienza a trabajar la reconfección, la reconstrucción de lo que ha quedado. ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? O sea, aquella famosa frase, ¿verdad? Lo que el viento se llevó. Bueno, ¿qué quedó? ¿Con qué yo voy a trabajar? Eso de lamentarnos por lo que un día fuimos, imagínate este hombre frente a estos 3.000 y tantos de habitantes, donde él recordaba los banquetes, el gran juez que fue, las oportunidades que tuvo, recuerda a aquella doña diciendo, mira muchacho, cuídate, que te va a pasar esto. Eso es autoflagelarse a un punto que no es necesario. De ahí en adelante, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué quedó? Quedó una persona que todavía tiene a Dios, sí. Quedó una persona que, bueno, ¿cuántas columnas hay? Habrían más, obviamente, pero ponme cerca de dos. ¿Qué más tenemos? Tenemos una oportunidad. Me voy a morir por lo que voy a hacer, ejemplificando a Sansón. Ujú. Bueno, pues actuemos. Y ahí ese segundo paso, mire, usted si ha pasado por una crisis de divorcio, usted ve que hay gente que se queda totalmente tatuado, no voy a usar esa palabra ya para que tú no empieces, totalmente marcado con esos vestigios y no es menos cierto que se quedan huellas en esos contextos. Ahora, usted no puede, digo, eso es una recomendación, usted hace con su vida lo que usted entienda, pero mi recomendación es que, es más, yo voy a hablar de mi persona, no, yo no puedo detenerme por inclusive las acciones o errores que hemos cometido. Usted se detiene para ese proceso de análisis, ¿verdad? Ese proceso de reevaluación, de reflexión, de reconocimiento, y ahí sí debo enfatizar en eso, la Biblia dice que el que reconoce, ¿verdad? El que se arrepiente, bueno, pues hay que reconocerlo. Número dos, ya dijimos que en ese mismo caso hay que aceptarlo y entonces comenzar a dar esos pasos de reconstrucción. Hay algo importante que yo pienso que viene siendo el tercer aspecto. Si el primero es reconocer y aceptar y el segundo es reconstruir, para mí el tercer aspecto es comenzar a aprender. O sea, ¿cómo yo llegué donde llegué? Después de que usted tiene una mente clara, voy a usar esta palabra, un corazón sano, usted tiene la capacidad entonces de comenzar a auditar el proceso por el cual usted está viviendo. Usted tiene la capacidad de analizar las situaciones que le están viniendo o que le vinieron. Usted tiene la frialdad para poner en su bandeja de entrada y sortear las cosas que tenemos ahí delante. Eso nos lleva a la idea de nosotros poder identificar oportunidades de aprendizaje. O sea, ¿cómo yo aprendo de lo que yo estoy viviendo? ¿Cómo yo aprendo de lo que viví? Y mira, yo que he tenido situaciones en la vida como todos los humanos, yo le decía a alguien en días pasados, mira, al final yo soy uno de los 8.000 millones de personas que se ha equivocado en la vida. Yo no creo que eso sea ajeno al humano, tampoco es una justificación para andarnos equivocando la vida entera. Porque al final, usted puede hacerle un daño a alguien, pero usted, cada tropiezo, quien verdaderamente se hace daño es uno mismo. Porque eso va marcando, eso va quitando impulso, eso va dejando cicatrices en la vida nuestra. Pero importante nosotros ver que yo puedo aprender. Fíjate, yo puedo convertir mi problema en una gran oportunidad. Cuando yo reconozco y acepto, cuando yo entonces trabajo para reconstruir y ahora cuando yo comienzo a aprender, ya el problema se ha convertido en un maestro de vida. Y yo mencionaba, yo que he transitado por diferentes situaciones en la vida, mira, si yo pudiera,
darle para atrás al tiempo, que pienso que es el deseo también de los 8.000 millones de habitantes Sí. que tiene el mundo, para no cometer tantas estupideces que uno comete, yo le diera también para atrás al tiempo. Ahora, tú me preguntas, Víctor, si esto fuera una entrevista Ujú. de corazón a corazón o de esas que hacen, háblame la verdad, Ujú. todas esas entrevistas que ustedes los comunicadores hacen, y tú me preguntas, Víctor, ¿tú te arrepientes de tus errores? Yo sí me arrepiento de los errores, totalmente. Totalmente, porque los errores nuestros siempre implican a otros. Siempre implican a otros. Y usted se vuelve, en vez de un edificador, usted se vuelve en un destructor. Por eso los tropiezos. Ahora, fuera de lo que implica eso, ¿tú cambiarías las lecciones que te han enseñado los tropiezos? Mi respuesta sería no. O sea, no quisiera o no hubiese tenido que querer aprender, y espero que no me falten tantas, porque, pero Señor, ya. sí, no, yo no creo que Señor ya, yo creo que Víctor, estate tranquilo, Oh, mijo, porque a veces exacto. es muy bueno decir, Señor, no me pruebes más, no, pero hay muchas cosas que son producidas por nuestros errores. El caso de Sansón, o sea, no en la sexualización del tema, sino más bien en la osadía de este personaje. Pero bueno, no cambiamos esas lecciones, que es el tercer aspecto, esas lecciones que la vida nos va dando. ¿Por qué? Porque esas lecciones se vuelven maestras. Obviamente, yo le decía a alguien con quien compartí este fin de semana, a un amigo, un líder de nuestra iglesia, le decía, mira, tú estás en ese momento donde todo parece encajar de manera perfecta. Estás en el prime time tuyo, o sea, La cúspide. sí, la familia, el ministerio, el favor, la gracia, el empleo, los reclutadores tocando a la puerta de ese talento, estás en buena salud, como dirían, la vida te sonríe. ¿Qué hay que hacer en ese sentido? Cuidarlo, Ujú. cuidarlo. No es que nosotros no hemos estado ahí, ni que tampoco no estemos ahí. Lo único que cada golpe, cada problema que usted enfrenta, pues eso lo va flagelando, lo va lacerando y usted se queda con eso la vida entera. Sin embargo, obviamente eso no lo descalifica. Yo no creo eso. Fíjese que al final el mismo caso de Sansón terminó haciendo lo que Dios dice el texto, que en el día de su muerte mató más filisteos que en toda su vida. Mira qué paradoja, o sea, Ujú. el tipo estropeado, listo, servido, pero, Humanamente arruinado. pero fue exitoso aún en medio de la dificultad y de la ruina. Así es. Pastor, yo tengo una pregunta con respecto a eso. Es bueno que usted dice algo que muchas veces esos errores son producto de nuestra desobediencia o de nuestras acciones. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que dicen, esto yo no me lo merecía y estoy pasando por esto o por X situación? Bueno, dame un ejemplo. Por ejemplo, hay personas que pueden decir, yo estoy pasando por alguien me abandonó y yo no me lo merecía. Vamos a suponer ese escenario. Yo estoy de acuerdo con que No se lo no se lo merecía. merecía, sin embargo. Ujú. eh, Vuelvo al punto de la vida. O sea, usted dice, bueno, yo no me merezco el trabajo que tengo, yo no me merezco. Hay cosas que usted no gobierna. Mira, hay coyunturas que escapan al dominio y al predominio humano. Yo no me lo merezco. Estamos de acuerdo con eso, que el abandono, pero venga acá. Vamos a invertir la balanza. ¿Cuántas cosas usted le ha hecho a otra gente que tampoco se merece? Uy. O sea, ese concepto de la meritocracia que siempre gira y roza y está cerquita del ego nuestro y de todo gira y gravite. Yo soy el lugar, el centro, esa órbita donde todo gravita. No, eso no es El así. victimizarse Y no, también. la hija favorita de Dios, la bendecida, el tiempo de Dios es perfecto. Todo ese tipo de cosas, mire, ubíquese. Ubíquese porque al final es lo que es. Los americanos lo dicen claramente, it is what it is. O sea, la vida es como es. Y fíjate que Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Entonces, pasarse la vida dándose latigazos, él me mintió, me dijo que me amaba y no era verdad.
O sea, eso es algo que para mí, para este servidor, Ujú. es algo que no tiene sentido. Obviamente no es que no duela, no es que no duela, pero si nos detenemos a estar toda la vida regurgitando y con esa penumbra y con esa carga en nuestra vida de lo que pudo haber sido que no fue o de lo que alguien me hizo que yo entiendo que no me merecía, ¿qué hacemos? Nos vamos a estancar la vida. Sí, y mira lo extraño, que la persona que probablemente me ha hecho lo que yo entiendo que no me merezco, esa persona sigue su vida, porque al final usted se queda con ese problema, usted tiene que resolverlo. Usted tiene que resolverlo. Hay Así un es. cuarto aspecto después de que yo identifico las oportunidades de aprendizaje y es entonces, eh, la, la, esta palabra la quiero usar con delicadeza, pero vendría siendo la inclusión de una mente un poco más flexible en nuestras vidas. Mira por qué lo digo. Ujú. Nosotros somos personas a veces totalmente estructuradas y aún el que tiene una personalidad desestructurada sigue siendo estructurado en su desestructura. O sea, esa es su manera de operar. Cuando tú lo sacas, o sea, cuando tú metes a una persona desestructurada en una estructura, probablemente no te funcione. Y cuando metes a un estructurado en una desestructura, probablemente tampoco te funcione. O sea, por ende, cada quien tiene un patrón lineal que sigue. ¿Qué nos enseña, qué nos enseñan los problemas? Que la vida no es blanca y negra como nosotros venimos creciendo. Que la vida tiene muchos matices, tiene diferentes tonalidades de grises, tiene muchos pantones, o sea, la vida es dinámica y va cambiando. Y si yo no tengo la capacidad después de la caída de incluir la flexibilidad, no solo para conmigo, para con el otro también. Porque si yo también he pasado por algo, usted tiene que tener la misma misericordia y la gracia. Y dice la Biblia, con la vara que usted mida, Jesús decía, con esa misma vara, ¿qué cosa? Usted va a ser Medido. Ujú. medido. Entonces, esa flexibilidad, fíjate que al pasar de los años y cada vez más la frase de la experiencia te va a enseñar, la vida te va a enseñar. No es esa frase no está en los labios de los más antiguos por casualidad. De hecho, un empresario, que no voy a mencionar su nombre, probablemente uno de los top 5 más prósperos de aquí, de República Dominicana, me dijo un día, en materia de negocios, me dijo, mira, al final está muy bonito, mucha gente joven, la innovación, la chulería. Me dijo, si usted no tiene un viejo en su equipo, cómprese un viejo. Y yo, ¿cómo así? Ujú. Y él me explicaba de la importancia de las canas, de la sabiduría, de los diferentes ángulos que la vida da. Porque no es lo mismo cuando usted a los 20 o a los 25, usted se para en una plaza a sostener unos ideales y yo nunca. Nosotros solemos ser extremadamente absolutistas y terminamos rayando en una inflexibilidad muchas veces que es insostenible en la vida y donde nos terminamos encontrando. Y eso pasa inclusive en muchas denominaciones. Fíjate que hay un efecto resorte o rebote en esa gente que vive totalmente nómada o totalmente estructurada. Yo he visto algunos grupos que no voy a entrar en esos temas ahora mismo porque ya inclusive estamos casi terminando, pero que cuando las personas salen, esto me recuerda, más bien lo voy a dejar para que usted lo interprete, pero esto me recuerda el movimiento monástico del siglo segundo y siglo tercero de la era cristiana, siglo cuarto también, pero esos dos siglos es donde se da. Fíjate que muchos monjes se van a Alejandría, se van a Egipto, se van al desierto, ahí vienen las grutas, los anacoretas. ¿Y qué hicieron estos monjes? Bueno, en la ciudad y en las iglesias citadinas habían demasiado pecados o había demasiada corrupción, según ellos, y ellos se apartaban 14, 15, 16, 20 años con un duro trato al cuerpo. ¿Tú sabes cómo terminaron muchos de ellos? ¿Cómo? Esquizofrénicos. Muchos terminaron que cuando volvían a la ciudad, lo que no hicieron antes de salir, lo hicieron triplicado al salir. Está mal tener una vida ascética. Bueno, yo no la comparto, pero está mal la ascesis como norma o la disciplina o el duro trato al cuerpo. Yo no creo. Ahora, yo creo que si usted lo hace con las motivaciones incorrectas, eso, así como las dietas milagrosas tienen un efecto rebote, así eso también. Y usted ve que la gente sale despavorido a comerse lo que antes no había hecho. La inflexibilidad
la inflexibilidad. Cuando nosotros pasamos, cuando queremos convertir ese problema en oportunidad, tenemos que volvernos personas más flexibles. Y debo aclarar, flexibles con el pecado, no, yo no me refiero a eso. Me refiero a flexibles con nosotros y con el otro. No flexibles con el pecado, con nosotros y con el otro. Eso nos va a dar a nosotros la capacidad de maniobrar en donde nos coloquen. Hay una frase muy dominicana que es que al gato donde usted lo tira, donde quiera, cae de pie. Al gato donde usted lo tira, como quiera, cae de pie. Entonces, ¿qué yo quiero decir y por qué quise traer este tema ya para concluir? Como decía la famosa dama Madame Curie, ella dijo, mira, la vida no se trata de entenderla, sino más bien de vivir las etapas y sacar las mejores lecciones de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque si usted y yo nos detenemos a ver todos los sinsabores de la vida, estaríamos envueltos en el cinismo de no disfrutar todos los matices positivos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y hoy usted tiene esa oportunidad, usted elige. Usted se puede quedar sumergido en su problema, el que sea. Y yo quiero empatizar con usted. Mire, nadie está diciendo, yo creo que lo más simplista que yo he visto en la vida y sobre todo a veces en las iglesias es como nosotros queremos minimizar y disminuir el impacto de un problema en la vida de una persona, tratándolo fríamente con un, no te preocupes, eso se resuelve. No, hombre, eso no es nada. Dios lo va a resolver, hermano. No, usted tiene un problema y debemos reconocer, o sea, lo que te está pasando te duele, te molesta, te genera dudas, tú eres que lo estás viviendo, no lo estoy viviendo yo. Ahora, lo que yo sí quiero decir es que siempre en Dios usted tiene la alternativa de convertir el maná en un alimento que lo sostenga o en un alimento que lo aburra. Usted tiene siempre la oportunidad de aprovechar que salió de Egipto o quejarse de que está en el desierto. Decida. Yo decido convertir mis problemas en oportunidades. Yo decido caminar, no importando lo que tengamos por delante. Espero que usted decida también lo mismo. Y quiero, obviamente, invitarle a Comunidad Bíblica de Fe. No puedo dejar de hacerle esa invitación. De verdad que la iglesia está bastante bonita. Hay mucha gente llegando y yo espero que usted se una. Claro que sí, a Comunidad Bíblica de Fe. Estamos ahí en la calle Carmencelia Balaguer, número 8, en El Millón. Miércoles 7:30 de la noche con el estudio bíblico Ad Fontes y los domingos a las 10 de la mañana nuestro servicio. Así que les esperamos en Comunidad Bíblica de Fe. Y de mi parte nos vemos, bueno, vamos a hacer algo con David próximamente. Estamos ahí planeando algo. Claro que sí. Eso tiene que ir. Eso va, pero nos vemos seguro el lunes próximo. Así que gracias, Lorena, y gracias a ustedes. Así es, gracias a usted, pastor, por estar siempre dispuesto a enseñarnos acá. A ustedes, gracias por estar presente en nuestra programación de Contigo en tus Mañanas. Y será hasta el próximo lunes, con Dios mediante, que escucharemos al pastor nuevamente. Pero ustedes quédense ahí, disfrutando de esta programación de Contigo en tus Mañanas. Estamos conectados a través de Pura Vida 92.9 en Santo Domingo y 96.7 para todo el Cibao. Pura Vida.